Siento y oigo. Son tres cosas que en la Biblia nos anima a hacer: a ver, a sentir y a oír. Me gustaría que vierais esto. Esta es Vanilla, es una chimpancé que estuvo durante 28 años sin salir del laboratorio en Nueva York. 28 años sin salir del laboratorio. Allí estaba, pues nunca había visto la luz del sol, ni había visto el cielo, ni nada. Y esta fue su reacción la primera vez que vio el cielo. Hay un vídeo, incluso si lo queréis ver en vídeo está. Cuando ella sale por primera vez y ve el cielo, pues pone esa cara de asombrada ante lo que Dios creó. Cuando David, en sus tiempos de a solas con el Señor y la creación, que él disfrutaba estando cuidando a las ovejas, pues él en un momento dado en el Salmo 8 dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y el firmamento digo, ¿qué es el hombre? De manera que también David expresa que él también en muchos momentos, cuando veía la creación de Dios, se admiraba. Y tenía, no sé si la reacción misma del chimpancé, pero posiblemente parecida. Y de ahí cuando veo, siento y oigo. Y él escribe un salmo también, que es el Salmo número 19, donde nos anima a estas tres cosas: a ver, a sentir y a oír. Salmo número 19. Vamos a leerlo juntos y luego después los últimos versículos los vamos a leer dos veces, porque quiero leeroslo en una versión que aclara bastante y tiene bastante el sentido. Salmo número 19. Salmo 19 dice el músico principal, Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré completo y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. El versículo 7, en esta versión que yo tengo aquí, que es la Nueva Traducción Viviente, podéis escucharlo, dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Amén. Bueno, cuando veo, siento y oigo, en primer lugar, veo
Una cosa que tengo que ver, por supuesto, es ver a Dios como el creador, a Dios como el creador. Y perdonadme que os diga, pero a veces, hasta en nuestras mismas iglesias, se está dudando de esto, de que Dios es el creador. A menos como la Biblia lo dice, se empieza a dudar ya de esto. Pero ahora voy a mencionar. La creación, cuando tú ves los cielos y la creación, te enseña tres cosas, nos enseña tres cosas. Primero, un orden estricto que hay en la creación, basado en unas leyes perfectas, inalterables y que ahí están y siempre han estado. Segundo, alabanza. Cuando tú ves la creación, pues brota una alabanza sobre todo hacia ese creador, ¿no? Hasta la gente que es atea crea admiración. Hay gente que es atea y que se va a ver las auroras boreales y que si le fuera posible se compraría un billete en una nave de estas que ahora te da un recorrido de un rato y pagarían el dinero que sea. Son ateos, pero la creación, el universo, les provoca admiración, la grandeza del universo. Y también nos hablan de que hay un Dios creador, Por ejemplo, el versículo 1 nos dice que esa creación anuncia la obra de sus manos. La figura está tomada a propósito. Mirad, la palabra de Dios no hay una cosa que se llama tautología en la palabra de Dios. No hace falta que os acordéis de esa palabra. Pero esa palabra quiere decir, en la doctrina, en teología, quiere decir que cada cosa que la Biblia usa, la usa con un propósito. No la usa por usarla. ¿Entendéis? ¿O me explico? Es decir, cuando dice que la creación anuncia la obra de sus manos, no lo está diciendo por decirlo, sino que nos está diciendo que esta creación es obra de las manos de Dios. Dios la hizo. No es producto de la creación, no es producto de la evolución, no es producto de que un día se creó la materia y a partir de ahí no sé qué, no es producto de eso. E incluso hoy día a veces hay personas cristianas, van a Génesis y leen el libro de Génesis, capítulo 1, y luego nos dicen, bueno, ahí dice eso, pero las leyes de la naturaleza y Discovery Channel dice no sé qué. No, mirad, los lingüistas principales, entre ellos judíos, nos dicen que la Biblia, sea el texto literal de la Biblia, no nos da permiso para negar esto o matizarlo. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios con sus manos formó este mundo, es que lo formó con sus manos. Cuando Génesis nos dice que en 7 días creó este mundo, tal y como tú lo ves, y que creó primero la naturaleza, y que creó primero los cielos, y luego las plantas, y los animales, y los ríos, y separó la noche del día, está dicho así, tal y como está. Y yo no puedo negar eso, no puedo matizar eso, porque si yo ahora digo, hombre, Génesis 1 dice esto, pero Peter Sagan, para los que sepan, uno de los científicos mayores, pero Peter Sagan hizo un documental que no sé qué. No, porque si yo ahora leo Génesis 1 y ahora matizo lo que Génesis 1 dice, pues ¿qué pasa? Que cuando la Biblia me dice que Jesús murió en la cruz, ¿también tengo que matizarlo? También tengo que decir que según la medicina Jesús puede ser que no se desmayó, sino que no puede ser que no murió, sino que se desmayó. No, yo tengo que creer. Y los cielos, dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó este universo tal y como lo vemos, lo creó Él. Dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y esto está en Génesis, Dios dijo y fue hecho. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. No, es que no se puede crear de la nada, dicen algunos. ¿Ah, no? Dios sí. Dios creó este mundo de la nada, lo creó. Y eso es lo que dicen, nosotros entendemos esto por fe. Así que en nuestra relación con Dios es muy importante ver las obras de Dios. Jesús a veces cuando estaba con los discípulos y con las personas con las que tuvo contacto, muchas veces hacía alusión a la naturaleza para enseñar lecciones. Por ejemplo, les dijo, ¿veis los pájaros? No tienen casa,
no trabajan, no hilan y nuestro Padre Celestial los alimenta. Así que, primero, ver la creación, pero ver al Dios de la creación. Y Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es algo que vemos a un Dios creativo a la hora de hacer las cosas. Tantas cosas podríamos ver, pero no quiero pararme en esto. Primero, ver. Segundo, sentir. No solo ver Dios es el creador, sino sentir Dios en mí. Dios en mí. La conciencia es una de las voces de Dios en el hombre. Su voz está en nuestro ser. De alguna manera la Biblia nos dice que Dios ha puesto, por ejemplo, Eclesiastés dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O, por ejemplo, si hay un Dios creador, nos dice que nosotros somos responsables ante ese Dios creador y tenemos que seguir lo que Él nos dice. Por eso mucha gente dice, yo no quiero saber nada de Dios, yo quiero vivir mi vida como a mí me dé la gana. Y eso tiene sentido, porque en el momento que tú crees en un Dios que es creador, eres responsable ante Él. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que nos ilumina y que nos hacen sentir Dios en mí. Por ejemplo, Jeremías dijo antes de que Jesús muriese, pondré mi ley en su mente, su conciencia, y lo escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, no solo ver a un Dios creador, sino sentir también a ese Dios. Si no, Dios sería una idea más, pues esto sería una iglesia evangélica como si fuera un club de ajedrez. ¿Qué más da? Pero no, esto no es una idea, no es un concepto. Esto es una cantidad de personas que seguimos a alguien, y ese alguien es Dios. Esa es la idea, ¿no? Pero aún para nosotros hay una advertencia. Para nosotros en este sentir Dios en mí también hay una advertencia, ¿no? Porque Dios nos ha dado una conciencia. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que cuando yo veo la creación y veo a Dios e intento sentir también a Dios en mí y obedecerle y oír su voz, puedo tener un problema, y es que mi corazón, mi conciencia se cauterice, o sea, se vuelva dura y ya deje de sentir hacia el Señor y ya deje de obedecer su ley. Por eso este salmo, hay muchos que dicen que está dividido en dos, que son dos salmos distintos y que a alguien se le ocurrió pegarlos. Porque la primera parte, dicen muchos, no obedece a la segunda parte, porque hay como un cambio de tema a partir del versículo 7, que es cuando David empieza a hablar de la palabra de Dios. Pero yo voy a intentar explicarlo ahora en un momento. Conciencia. Que Dios nos enseñe su voluntad cada día y podamos aprender cada día a obedecerla. Llevemos los años que llevemos en el Señor. Porque como dijo Epícteto, este es un hombre, un sabio de la antigüedad, que dijo, es imposible para un hombre aprender algo que piensa que ya sabe. Si tú crees que ya sabes algo, es imposible que aprendas. Es imposible. Y si nosotros ya pensamos que sabemos todo de Dios y de la Biblia, pues hemos dejado de aprender ya hace mucho tiempo. Pero la conciencia está ahí, ¿para qué? Para mostrarnos Dios en mí. Pero de lo que más quiero hablar yo en esta mañana es el tercer punto, que es oigo. Oigo, Dios hablando. O sea, veo Dios creador, siento Dios en mí y ahora yo oigo Dios hablando. Mirad, vivimos en la era de la comunicación.
No, como nunca antes vivimos en la era de la comunicación. Por ejemplo, fijaros esto, a través de las redes sociales, en su conjunto, en todas las que tú puedas pensar, se calcula que al día hay 200.000 millones de mensajes. Al día. 200.000 millones de mensajes al día. Entre Facebook, TikTok, Instagram, ahora el X, ese ahora se llama X, ¿no? El Twitter, que se llamaba Twitter antes, pero ahora se llama X. 200.000 millones de mensajes al día. Por ejemplo, fijaros, solo en YouTube hay alguien hablando siempre en YouTube y muchos escuchando. Cada minuto en el día se reproducen 700.000 horas de vídeo, solo a través de YouTube. O sea, vivimos en la era de las comunicaciones realmente. Nosotros también, muchos estamos en las redes sociales, incluso la Iglesia también intentamos poner un versículo, poner algo, los chavales a veces lo hacen, Natalia y otros por ahí lo hacen, de poner versículos, cosas. Solo falta Pepe Bayo que se una a este, ahora que no está, lo digo. Solo falta Pepe Bayo que se una a este reto, porque ahora se ha aficionado a poner mensajes en TikTok, ¿es Pepe? No, en Instagram. Solo falta que los retemos a que un día ponga ahí un versículo, ¿no? El Señor no sé qué, o... Bien, bueno, pues mira, estamos en conexión. Pero sí, es una oportunidad, la comunicación, porque el ser humano es alguien que necesita comunicarse. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque mirar, el Salmo, la creación obedece a Dios a través de las leyes de la naturaleza. Describe la rotación de la tierra, describe el sol, es decir, David primero empieza describiendo la creación, y la creación está obedeciendo a unas leyes que Dios le ha puesto, incluso al sol. El sol sabemos que tiene una rotación, bueno, no es el sol, sino que es la tierra que rota, pero antes, con el conocimiento que tiene, David está expresando cómo él ve que sale el sol y recorre su camino para guardar. O sea, todo eso hoy día sabemos que obedece unas leyes de la naturaleza que son inalterables. O sea, el sol no puede alterar su recorrido o la tierra, porque no dejaríamos de existir inmediatamente. Y así que David nos dice que cómo la creación de Dios obedece a unas leyes que Dios ha puesto y que son inalterables. Bien, y ese ejemplo nos tiene que llevar a adorar a Dios al ver la creación. Sí, lo que decimos, ver a Dios como está ahí, como Dios creador. Pero la pregunta es, ¿nos lleva a la obediencia? Cuando yo veo que hay y creo que hay un Dios creador, y cuando yo siento que de alguna manera ese Dios está en mí, o percibo que Dios es alguien real y totalmente experimentable, bien, la siguiente pregunta es, ¿eso me lleva a la obediencia? Bien. ¿Cuáles son nuestras leyes como cristianos? ¿Solo la conciencia? No, también está la Biblia. Y la Biblia era necesaria como una revelación concreta. Es decir, es como que David está viendo el cielo y ve que el cielo sigue, o sea, la creación sigue unas normas, unas leyes naturales a las que obedece sí o sí, siempre, ¿no? Y ahora piensa en el hombre, y piensa y dice, bueno, ¿el hombre obedece a esas leyes que Dios ha puesto? La respuesta es muchas veces no. ¿Cómo vivía el hombre antes de que Dios se revelara? Y ahora David empieza a explicar la Biblia, la palabra de Dios, como esas leyes que tienen que regir nuestra vida, igual que las leyes de la naturaleza rigen el sol, la luna, la tierra, el espacio. ¿Me explico? ¿Sí? Espero que sí veamos la comparación. Así que la Biblia era necesaria para nosotros, es necesaria, porque son leyes concretas a las que yo me puedo agarrar, en las que yo puedo pensar
y son leyes específicas, cosas específicas que nos dicen. Por eso algunos hablan de que la segunda parte del Salmo 19, a partir del versículo 7, es como una especie de poema donde David empieza a describir cualidades de la palabra de Dios y cosas que la palabra de Dios es y hace. Bueno, ya se hizo en el Salmo 119, por ejemplo, también se hace. Así que, primero, ¿qué describe primero David? Bueno, primero describe lo que es la palabra de Dios. Primero describe lo que es. Por ejemplo, en el versículo 7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice ley. Mirad, la palabra de Dios es ley o enseñanza. ¿Por qué? Porque contiene las mejores lecciones de vida y el carácter. Por eso es una ley y una enseñanza. O sea, la palabra de Dios no es algo que se ha dejado ahí para que se lea con nostalgia o con admiración, no. Es una enseñanza porque nos dice cómo puede, o sea, las lecciones para la vida concreta, para nuestra vida concreta, lecciones para la vida. También es un testimonio, según el versículo 7, dice el testimonio de Jehová. ¿Por qué es un testimonio? Porque como un testigo le dice al ingenuo cuál es la mejor forma de vivir y tomar decisiones. Porque dice, los testimonios de Jehová son rectos, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo es el necio que no sabe por dónde ir, el necio que no sabe qué decisión tomar, el necio que es un torpe a la hora de hacer las cosas. Bien, pues los mandamientos de Jehová es un testimonio, porque la Biblia misma nos da testimonio de cómo tenemos que vivir cada día. Se nos dejan ejemplos de personas, de un pueblo, de familias, de una iglesia en el Nuevo Testamento que intenta obedecer a esos testimonios. Así que igual que cuando hay un testigo en un juicio, el testigo en un juicio que dice, bueno, esto es así porque yo lo vi y pasó esto. Bien, la palabra de Dios en un sentido es como un testigo, nos dice qué fue lo que pasó. Si recordáis, por ejemplo, en este sentido, Salomón dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y dice, así como el agua sale del interior, brota los manantiales, recorre el río, va arrastrando y al final va al mar, se evapora, sube la nube, cae, se filtra en la tierra y ahora otra vez sale. O sea, está diciendo Salomón, al final es siempre lo mismo. Y ahora Salomón en el libro empieza a explicar cómo tienes tú que vivir, pues frente al trabajo, frente a las riquezas, frente a la familia, frente al placer, frente a la comida, frente a un montón de cosas. Y la Biblia, ¿qué es en ese sentido? Un testigo, porque en la Biblia tenemos testimonios de gente con sus aciertos y sus fallos. También la Biblia es un mandamiento, porque no es una opción para el hombre o la mujer de Dios. El versículo 8, los mandamientos de Jehová. O sea, la Biblia no son recomendaciones, no son recomendaciones. La Biblia no es, bueno, esto dice la Biblia, pero aquí en España vivimos de esta manera, o tenemos estas costumbres, o tenemos estas tradiciones. No, la Biblia tiene que ser la misma aquí o en China. Es decir, dice lo mismo en todos los sitios donde tú lo leas. Y es un mandamiento en el sentido de que no es una opción. Porque a veces, y a lo mejor yo el primero, podemos a veces hablar de la Biblia como, bueno, podemos hablar de la obediencia casi como una opción. Como que hay la opción de obedecer y hay la opción pues de desobedecer, ¿no? Pues, no, es un mandamiento. O sea, cuando tú le dices a tu hijo, deja eso, ¿qué le estás queriendo decir? ¿Que lo deje si quiere? ¿Que lo deje si le apetece? ¿O le estás diciendo, lo dejas o lo dejas o lo dejas? Bien, pues la palabra de Dios es así, no es un mandamiento, no es una opción, es una orden, por decirlo de otra forma. Son preceptos también, dice el versículo 8, el precepto de Jehová es puro. Son preceptos, ¿por qué? La palabra precepto se usaba para una regla concreta para vivir.
Así como mandamiento es una palabra más general, precepto es una orden concreta. Pues, por ejemplo, lo que hemos dicho. Tú le dices a tu hijo, vete a la tienda a comprar. Bueno, cuando se mandaba a la tienda a comprar antes, ahora creo que ya no, pero cuando éramos niños nos decían, no nuestros padres, vete a la tienda a comprar. Bien, eso es un precepto, porque es algo específico. No es toda la vida en general, sino es vete a la tienda. Ese es el precepto concreto. Bien, pues la palabra de Dios también tiene preceptos, es decir, reglas concretas para vivir. Y lo mismo, al igual que cuando mi madre me decía, vete a la tienda, tenía que ir o ir, pues lo mismo, ¿no? Si la Biblia me dice, no hagas esto o haz esto, pues yo lo tengo que hacer, se supone, porque Dios es el que me está hablando. También el versículo 9 habla de que el temor de Jehová. ¿Por qué temor? Porque es una alarma interior que nos advierte. Una alarma interior. Y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, y pongo este ejemplo para que entendamos las cosas, a todos nos ha pasado que a lo mejor durante muchos años en nuestra vida hemos vivido como hemos querido y hemos hecho lo que nos ha dado la gana y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora que tú conoces al Señor y conoces la palabra de Dios, tienes ese temor. Y ese temor pues es esa alarma interior que te está diciendo, oye, yo estoy desobedeciendo esto. Antes me daba igual porque no lo conocía, pero ahora yo conozco la Biblia que me dice, no hagas esto. Y si lo hago, ¿qué pasa? Pues hay temor en mí. Hay una alarma interior, digamos, que me está diciendo, se enciende una luz roja, oye, esto no. Bien, pues la palabra de Dios también es eso. Es juicio también, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El juicio porque los veredictos de Dios, porque son los veredictos de Dios acerca de nuestra vida. O sea, un juez analiza el caso, escucha todo, ve todo lo que pasa y de repente dice, ¿no? Pega con el martillo, culpable, ¿no? O dice, inocente. Ese es un veredicto. Es decir, es un juicio, él ha emitido un juicio. Tú eres, ¿correcto, Carlos? Tú eres culpable o inocente. Bien, la Biblia es un juicio, porque son veredictos acerca de nuestra vida. Y cuando Dios dice, esto es esto, y yo no puedo no debo matizarlo. Nosotros muchas veces matizamos las cosas. No, entendamos que la palabra de Dios son juicios que Dios ha emitido. Esto es lo que es, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Y si lo entendemos como un juicio, pues estupendo. Manuel sabe de esto, porque Manuel traduce mucho, Manuel Bento, ahora, Manuel Bento traduce mucho las obras de los puritanos. Y los puritanos, por ejemplo, cuando hablaban de pecar, no, creo que fue Baxter el que lo dijo, cuando tú pecas, no estás desobedeciendo al alcalde de tu pueblo. En aquel entonces el alcalde cumplía una labor específica, ¿no? No estás desobedeciendo al alcalde de tu pueblo, decía Baxter, sino a Dios. Dios emite juicios. Ojalá viéramos así, no esto. Pero si os dais cuenta, nosotros muchas veces vemos el cumplir la palabra de Dios solo en el aspecto negativo. Mandamientos, leyes, preceptos, juicios, temor, vaya tela, ¿no? Y lo vemos como una carga, como algo negativo a veces, como algo insoportable, pero David también no solamente dice lo que es la Biblia, que ya lo hemos visto, sino, en segundo lugar, nos dice lo que hace la Biblia. Y ahí está el contrapunto. Por ejemplo, versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Y la pregunta es, ¿describe esto nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Deseables son más que el oro, o sea, la plata. ¿Cuánto deseamos la plata? No os hagáis ahora los... El dinero todo el mundo lo quiere. ¿Quién no quiere dinero? A ver, ¿alguno no quiere dinero? Claro, todos queremos dinero y el dinero es deseable. ¿Por qué es deseable el dinero?
En ese entonces era el oro. ¿Por qué es deseable el dinero? Porque necesitas, porque tienes que, si quieres comprarte algo, si quieres comprarte comida, si quieres comprarte ropa, si te quieres ir de viaje, si te quieres comprar un coche, por eso el dinero es deseable, porque lo que compras con él son cosas que quieres, pues. Y aquí dice David, dulce, o sea, son deseables más que el oro, porque al final estoy bien, es lo mismo, es la misma ilustración. Cuando yo escucho la palabra de Dios y la vivo, pues lo que estoy recibiendo no es lo que realmente quiero. Por eso estoy preguntando, ¿describe esto nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Y la segunda parte del versículo, ¿es la palabra de Dios mi propiedad que más valoro? ¿Sí? La palabra de Dios es mi propiedad, dulce es más que la miel y que la que le estila del panal. La palabra de Dios no es una serie de nos, sino algo razonable, valioso, agradable y deseable. Cuando muchas veces, a lo mejor tú has tenido esa sensación, yo alguna vez sí la he tenido, de que a veces he pensado, es que la Biblia me dice que no a casi todo. No hagas no. Y a veces pensamos eso, ¿no? Pero no es una serie de nos, de prohibiciones, sino algo razonable, valioso, agradable, deseable. Es decir, si yo levanto mis ojos al cielo, como David los levantaba, y veía la creación, y veía un Dios creador que se preocupaba de la naturaleza, que había creado este universo de la manera, decía, pues esto es increíble, cuenta la gloria de Dios. Y David ahora ve a sí mismo y dice, pero también, si yo soy capaz de vivir en el orden que la Biblia y las leyes que la Biblia me dicen, pues eso va a ser agradable para mí y va a ser deseable para mí. ¿Me explico con la comparación? Pero que sí. Por eso David dice en el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, cuando yo veo a un Dios creador, a un Dios dentro de mí, cuando veo la palabra de Dios como es luz a mi camino, lámpara a mis pies, etcétera, ¿qué es mi reacción? Sean gratos, Señor, los dichos de mi boca, pero frente a la palabra, frente a quien Dios es, y la meditación de mi corazón delante de ti. Mirad lo que hace la Biblia, lo que hace la Biblia en nosotros, convierte el alma, o restaura el alma, o repara el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón. Esto contrasta con, por ejemplo, el pueblo de Dios en algún momento dado, que cuando pensaban en la palabra de Dios y en lo que Dios decía, decían, en vez de decir alegra el corazón, decía, qué fastidio es esto. Qué fastidio, o sea, que vaya Dios aquí amargándome la vida y prohibiéndome todo. Pues aquí hay un contraste, alegra el corazón, alumbra los ojos. Dice él, además tu siervo es amonestado con ellos. Es interesante que la palabra amonestar significa brillar, aconsejar. Cuando la Biblia usa la palabra amonestación, quiere decir consejo, acompañar. Bueno, pues la palabra de Dios hace todo esto en mí. Enfermedad del alma hoy es la primera enfermedad en el mundo, según dicen los médicos. La enfermedad del alma es la primera enfermedad. La gente está cada vez más deprimida, más aburrida, cada vez duerme menos, cada vez está más insatisfecha con las cosas. Pues la palabra de Dios reanima al alma, hace sabio al sencillo, al tonto, pues, literalmente, ¿no? Alegra el corazón, alumbra los ojos. Y ahora quiero decir algo de esto, porque mirar, la palabra de Dios es razonable, no teme dar razones, hace sabio al sencillo. O sea, la palabra, si tú lees la palabra bien, no es razonable, o sea, no es algo que se impone a la fuerza en la persona. Aunque sí es verdad que es un mandamiento, una orden, y tú lo tienes que hacer,
Pero Dios, cuando da sus mandamientos, los razona. Te está diciendo por qué eso no lo debes hacer. O te está diciendo por qué eso lo debes hacer. O sea, no te dice, mira, no hagas esto. Por ejemplo, no mientas. No, sí es verdad que dice no mientas, pero en la palabra de Dios tienes los suficientes ejemplos para ver cómo Dios está razonando por qué te está diciendo no mientas. ¿Me explico? Así es. O sea, no lo dice no mientas, ¿por qué? Porque lo digo yo. No, él te está diciendo, mira, no lo hagas, porque si lo haces, este es el ejemplo, te va a pasar esto, o te va a pasar aquello, o te vas a arruinar en esto. Es razonable. También es brillante, no exige obediencia ciega, sino que ilumina los ojos. Es decir, es lúcida, no es algo oscuro ahí que yo no lo puedo entender, tan difícil de explicar todo esto, tanto rollo que ya yo que sé cómo. No, es clara. O sea, los mandamientos, no matarás. O sea, eso es brillante, es lúcido, o sea, no matarás, punto, o sea, ya está. No hay que, por eso ilumina los ojos. No es algo que te hace vivir ahí en la oscuridad, que te hace vivir dudando, que te hace vivir todo lo contrario, ¿no? O sea, si obedeces a la palabra de Dios, si obedezco a la palabra de Dios, pues aclara mi camino, despeja el camino. Da gozo. O sea, no es una carga insufrible, insoportable la palabra de Dios. No debe ser, ¿no? Una carga, es que, ¿cómo hago yo para obedecer esto, no? Sino todo lo contrario, ¿no? Da gozo cuando soy capaz de obedecer la palabra de Dios. Y todo esto contrasta con esta foto que te voy a poner. El autobús es tu opinión y el tren, las Escrituras. Y la palabra de Dios muchas veces arrasa, atropella nuestra opinión, porque la palabra de Dios va en contra de tantas cosas hoy, en contra de tantas actitudes, en contra de tantos deseos nuestros, en contra de tantas inclinaciones nuestras, que cuando nos enfrentamos a la palabra, ¿no? Es como que nos arrolla, como nos atropella, ¿no? Se nos pasa por encima. Mirad el versículo 11, para ir terminando. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y aquí, en guardarlos hay grande galardón. En guardarlos hay grande galardón. Nosotros a veces, con un versículo como este, podemos decir, ¿no? Bueno, si tú obedeces la palabra de Dios, vas a tener beneficios de obedecer la palabra de Dios, ¿no? Te va a ir bien, Dios te va a bendecir, vas a prosperar, el Señor te va a dar una novia rubia de ojos azules, con sentimiento, en fin, todo esto, ¿no? Pero no es lo que está diciendo, no es lo que está diciendo. Galardón no pensando en las bendiciones que vendrán por guardarlos, sino de esa manera la motivación no sería sana. Si yo estoy obedeciendo a Dios para ver qué me da, no es una motivación sana, pero lo que David dice que el galardón está en guardarlos. O sea, dice, en guardarlos hay grande galardón. Él no está pensando en qué le va a dar Dios porque es obediente. No. Él está diciendo, si yo soy capaz de guardarlo en ese acto, en esa actitud de guardarlos, ahí está el galardón. ¿Entendéis? O sea, no es cuestión de que, bueno, yo voy a obedecer a Dios a ver qué Dios me da, a ver qué me da Dios, ¿no? Porque mi motivación no sería la correcta, sino es en guardarlos, en hacer eso, ahí está el galardón. Independientemente de cómo me vaya, independientemente de qué sano o qué enfermo esté, o qué problemas tenga, ¿no? Yo estoy guardando, estoy obedeciendo al Señor, estoy escuchando la palabra y la vivo, la obedezco, y ahí está el galardón, en eso precisamente está, no en lo demás.
Por ejemplo, David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David está afirmando en el Salmo 119 que él obedece a Dios para no pecar contra él. Esa es su motivación, no pecar contra Dios, no a ver qué le da Dios, sino en no pecar contra Dios. Esa es su motivación. Y en los últimos versículos, ¿cómo mantener una buena relación con Dios entonces? ¿Cómo ver, sentir y oír? Bueno, primero nos dice David, aceptar las exhortaciones, o sea, los consejos de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos. Uno tiene que aceptar los consejos de Dios. Y no solo pensar en, bueno, hay un Dios creador y yo lo adoro y mi corazón está y lo amo y todo eso está bien. Está bien que lo ames y que le digas lo que sea a Dios. Pero cuando Dios te dice algo, pues uno tiene que aceptar también sus exhortaciones, o sea, sus consejos. Esa es la mejor forma de mantener una relación con Dios. Porque si yo desobedezco a Dios, la relación no es buena, ¿no? O sea, cuando tú piensas, ¿no? Cuando tú desobedeces a tu mujer, cosa craso error, ¿qué pasa? Pues no hay buena relación, ¿no? Muy bien, eso está bueno. Segundo, aceptar las correcciones. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. No, ya, pero algunos o alguno, dices. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Nuestros propios errores, mi madre, sabia donde las haya, siempre decía, ¿no?, que el orgullo, que es lo que nos impide ver nuestros propios errores, es como la ropa interior. Es ¿cómo era? Lo primero que te pones y lo último que te quitas. Y el orgullo es así. Por eso, ¿quién podrá ver sus propios errores? Nadie. Por eso dice David, líbrame de los que me son ocultos. O sea, David no es capaz de verlo. Por tanto, habla con Dios y le dice, Señor, yo acepto tus correcciones, dime qué es lo que pasa en mí. Tercero, una actitud humilde. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia es una señora que se enseñorea de nosotros, que nos domina muchas veces. Y para mantener una correcta relación con Dios, tenemos que mantener esa actitud humilde, sobre todo ante la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor? Y ser humildes como para reconocerlo, para saber qué dice Dios y para apartarnos de esas cosas. Cuarto lugar, agradar a Dios, agradar a Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de mi corazón, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hay algunas traducciones que lo que es la sintaxis, la forma de las palabras la traducen de otra manera, que es mucho más gráfica. Dicen otra gente que traduce literalmente, sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Ponen aquí el orden, ¿no?, para enfatizar, ¿no? Sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. O sea, agradar a Dios en todo. Yo creo que acá al principio mencionaba, ¿no?, lo de algo parecido a esto, ¿no?, que algo como que había que demostrarlo, ¿no?, o creo que algo así decías. Bien, pues lo mismo, ¿no? Yo digo amo a Dios, sí, pero tengo que demostrarlo. El versículo que mencionaba Carlos, ¿no?, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo se resume todo?, ¿no? Jesús dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en quinto lugar, pues confiar en Dios. Porque al final David termina diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor
mío. Roca mía y redentor mío. Por tanto, cuando yo veo, siento y oigo, cuando yo veo, siento y oigo, serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, siempre es lámpara a nuestros pies. Y, Señor, cuando vemos a David escribiendo este salmo, viendo la creación, cómo cuenta la gloria de Dios, cómo afirma